Hola, buenas tardes a todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta emisión de nuestros conversatorios. En esta ocasión hemos dedicado estos conversatorios a una de las categorías más importantes para el estudio de la tradición clásica y en general de los estudios clásicos, que es el espacio. El subtítulo que tiene esta cuarta emisión es Representación, concepción y relación con el mundo grecolatino y su tradición. En esta ocasión, el moderador de la conferencia va a ser Enrique Rodríguez Torres, ayudante de la licenciatura en Letras Clásicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enrique, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues únicamente voy a presentar a la doctora Oliva Isidro Vázquez, quien nos dará su conferencia titulada A los entendidos y los sapientes pido disculpen los defectos de mis escritos, espacios del discurso lamportiano en los legajos inquisitoriales. La doctora Olivia Isidro Vázquez es licenciada, maestra y doctora en Letras Clásicas por la UNAM. Dentro de la labor docente en la UNAM ha impartido asignaturas relacionadas con la investigación, escritura académica, paleografía latina y fondos documentales mexicanos. Participa en los diplomados, el papel del docente en la evaluación y corrección de los textos académicos de estudiantes universitarios y la docencia en humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras. Y diplomado, formación y actualización en docencia de la FES Zaragoza. Sus investigaciones se centran en la obra lírica neolatina de William Lamport, publicado en el siglo XVII en Novohispano, pesquisas que ha difundido en foros, coloquios, congresos, libros y artículos nacionales e internacionales. Pues muy bien, les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias, Enrique, gracias, Cecilia, y gracias a todos los asistentes esta tarde en la segunda conferencia que me corresponde a mí. Voy a presentar mi pantalla, voy a compartir mi pantalla. Ya Enrique dio lectura al título. Antes de comenzar, bueno, quisiera hacer como algunas pequeñas aclaraciones. El tema de esta ocasión, por supuesto, ya muchos de ustedes saben que me dedico al estudio de William Lamport desde hace bastante tiempo. Y el tema de esta ocasión surgió por precisamente hacer una revisión de los escritos que el autor ha tenido. Sobre todo a partir de los trabajos que he hecho, pero también a partir de estas pequeñas muestras que fui tomando a lo largo de los años para su estudio. Con las muestras me refiero a los discursos, por supuesto al papel, y bueno, de eso voy a hablar. Este tema es un tanto diferente al que nos presentó la doctora Marza Arzalejos en la mañana, pero también similar. En el sentido, es diferente en el sentido en que no nos vamos a enfocar en un espacio físico habitable, un espacio por el que vayamos a recorrer, ¿no? Como ella nos guió por las diferentes domus o los espacios domésticos, sino que vamos a recorrer otro tipo de espacios, los discursos que por supuesto se hallan en papel. Y entonces también es un tipo de espacio que en algún momento está vacío y se llena, ¿no? Que poco a poco va virtiéndose, en el que poco a poco van virtiéndose las ideas, letras, sílabas, palabras y hasta concretarse en ideas o ideales. Y entonces, bueno, como bien lo mencionó Enrique, me he dedicado sobre todo al estudio de la obra lírica neolatina y de ahí un poco bueno, no un poco, sino de ahí la vinculación con la cultura clásica, ¿no? Sobre todo por la lengua. Sin embargo, bueno, ahorita no me voy a enfocar tanto en la lengua latina, sino básicamente en el espacio mismo en el que confluyen estos ideales que en el siglo XVII pues tuvo William Lamport.
Y bueno, también otra aclaración, yo en algún momento dije, ay, ya no me voy a dedicar al autor, pero siempre surgen nuevas líneas de investigación en relación con él y bueno, en este sentido también al final voy a retomar esta idea acerca de por qué continuar, ¿no?, con el estudio de este autor, y cuáles son las diferentes formas en las que podemos acercarnos, no solo a conocerlo, sino también a estudiarlo, ¿no? El, perdón, la idea entonces surge precisamente de un texto de Foucault, que son los espacios otros, o bueno, así se ha traducido. Y Foucault habla de las heterotropías, ¿no? Los diferentes lugares, como dice la cita, y menciona Foucault, hay heterotopías, perdón, del tiempo que se acumulan hasta el infinito. Por ejemplo, los museos, las bibliotecas, museos y bibliotecas son heterotopías en las que el tiempo no cesa de amontonarse y posarse hasta su misma cima. La idea de acumularlo todo, la idea de formar una especie de archivo, el propósito de encerrar en un lugar todos los tiempos, todas las épocas, todas las formas, todos los gustos, la idea de habilitar un lugar con todos los tiempos que está él mismo fuera de tiempo y libre de su daga. El proyecto de organizar de este modo una especie de acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar inmóvil es propio de nuestra modernidad. Es decir, que en estas épocas nos es útil, ¿no? En este sentido nos es útil, nos retribuye el hacer este tipo de acumulaciones, ¿no? Como la llama Foucault, en las que se encuentran diferentes tiempos, escenas, lugares, diferentes espacios, ¿no? Y entonces de ahí surge la idea de retomar un tanto, surge esta idea de retomar eh, las distintas, los distintos escritos del autor para poder determinar la forma en la que están actuando, no solo en un espacio físico como fue la Inquisición en el siglo XVII, sino también en un espacio físico como es el papel, ¿no? Es decir, son dos tipos de espacios distintos y bueno, de ello voy a hablar. Además de que, pues, por supuesto, el archivo, pues, nos da lugar para hablar del archivo inquisitorial o, en este caso, el Archivo General de la Nación. Comienzo un poco con el autor. Al autor, bueno, yo, en una decisión un tanto, pues, más apegada a los escritos que he estudiado, me propuse ya nombrarlo de la manera en la que él se concibe, o al menos se concibió desde su nacionalidad irlandesa. Se le conoce como William Lamport, a veces también se escribe el apellido Lampard. Otro de los nombres que se puede encontrar es don Guillén Lombardo de Guzmán o Guillén de Lampard. Entonces, todos estos nombres son los que confluyen. El más usado o el más, digamos, difundido a lo largo de los años es Guillén de Lampard. Sin embargo, en los documentos inquisitoriales, él aclara que no se llama de ese modo, ¿no? Incluso menciona que su apellido es Lamport, así textualmente en diversas declaraciones, y siempre firma como don Guillén Lombardo de Guzmán, ¿no? Entonces, más adelante incluso les voy a enseñar una declaración en la que se reafirma esto. Entonces, bueno, en esta decisión, que por ahí me han comentado que no se acostumbran, ¿no? A nombrarlo como William Lamport, bueno, pero bueno, respetando su origen irlandés, restituyendo esa manera en la que él quería nombrarse, pues yo tomo este nombre. El proceso inquisitorial de este personaje se encuentra en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, en los volúmenes 1496 y 1497. Y es de donde tomé las muestras para llevar a ustedes, ¿no? Mostrar cómo es que estos espacios se fueron llenando de las letras del autor. Estos documentos son algunas muestras muestras de letras que tienen los archivos, que tienen, los volúmenes.
específicamente del volumen 1496, y bueno, abajo en esta parte puse los números de folio. Voy a acercar las imágenes. Ay, déjenme ver, algo pasa que no puedo. Creo que ya. Espero no marearlos tanto porque voy a estar acercando las imágenes. Entonces, bueno, en el proceso inquisitorial podemos encontrar documentos vacíos, folios vacíos, folios en los que solo hay una sola anotación o en las que no hay ninguna, ¿no? Pero también encontramos distintas letras, por ejemplo, y sobre todo me refiero a las letras que escriben los inquisidores, ya sea los alcaldes, los escribanos, los calificadores. Entonces, por lo regular están escritas, los escritos están en castellano. Hay algunos otros en latín que no son de William Lamport, pero esos pertenecen a los calificadores de algunos textos, es decir, a los que juzgaban si el autor había cometido o había mencionado alguna herejía, ¿no? En sus textos. Ahorita voy un poco al contexto, más bien quisiera mostrar, un poco al contexto del autor, quisiera mostrar antes estas características. Y entonces, bueno, los documentos van y tienen diferentes letras. Estas, por ejemplo, están en español. Esta otra letra también está en español, que es un poco más clara que la anterior, ¿no? Esta otra, no sé si se alcanza a ver o lo hago más grande. Una de las ventajas es que, bueno, la digitalización que tenemos pues está muy, muy completa. Y bueno, estas letras las muestro porque poco a poco vamos a ir reconociendo la firma del irlandés, perdón, la letra propia del irlandés de William, y bueno, por eso es que enseño estas imágenes, ¿no? Y bueno, esta otra. Voy a hacer pequeña la pantalla. Bueno, pues un poco para quienes no conocen al personaje, y también lo menciono porque ya lo he difundido como en muchos lugares, pero William Lamport llegó irlandés de nacimiento, de Wexford, siempre menciono su origen irlandés. En algún momento, durante la diáspora irlandesa a España, fue a estudiar al Colegio de los Niños de Santiago de Galicia. Ahí se educó y estuvo algún tiempo, aproximadamente hasta los 19, 20 años. En 1642, después de recorrer el mundo y decir que había navegado con piratas, en 1642 llega a Nueva España, perdón, en 1640. 2 años después, en 1642, el 26 de octubre, lo apresó la Inquisición porque lo acusaban de distintos delitos. Entre ellos, bueno, consumir peyote, leer la mano, planear una sedición contra el gobierno del el Imperio Español, ¿no? Armarse junto con los indios de distintas partes y, bueno, levantarse en armas. Entonces, el capitán Felipe Méndez Ortiz lo denuncia ante el Santo Oficio y lo detienen ese día. Dentro de los papeles que le confiscan, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, se encuentra esta carta. Esta carta es del 9 de abril de 1642 y es de unos meses antes de que fuera apresado, ¿no? Puse la transcripción, ahorita la leo. Entonces, habla de que ha entregado algunos documentos a una persona y ahí, por ejemplo, si ustedes se fijan, alguien de la Inquisición pone ojo, ¿no? Esta es la primera letra que vamos a tener de William. Se encuentra en el folio 51 y lo que está entre paréntesis del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, es un 21.
Puse entre paréntesis algunos datos importantes que nos van a servir para ir adentrándonos en una necesidad de escritura. El 21 obedece al número de líneas que tiene el documento sin la firma del autor, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí se puede ver como dice don Guillén Lombardo de Guzmán. Entonces, en esta carta dice William, básicamente voy a leer solo lo que está subrayado, a quien tengo entregado un pliego de grande importancia para que le remite por vía y inteligencia del señor obispo. Lo importante de estos documentos que le encuentra, que le entrega a Gregorio de Segovia, que menciona aquí arribita, es precisamente uno de los motivos por los que llega a Nueva España, ¿no? Muchísimos estudios o algunos estudios que han hecho una revisión de estos motivos mencionan que William Lamport llega a Nueva España pues para probar suertes, ¿no? Para ver cómo le iba, como muchísimos otros extranjeros, españoles, etcétera. Sin embargo, hay otras versiones. Él menciona en distintas declaraciones que es espía del rey. Y entonces, en ese sentido, pues él hace distintos documentos o se le incauta distinta documentación en la que menciona que pues efectivamente está entregando cuentas al gobierno de España. ¿Y por qué? Porque en ese momento se encuentra como virrey el primo del rey de Portugal y entonces hay distintos conflictos de intereses, ¿no? Entonces, se dice que gracias o debido más bien a las diferentes cartas y documentos que envía William Lamport a España es que el rey se da cuenta de todas las ediciones y todos los movimientos complejos que se están haciendo en Nueva España, ¿no? Sobre todo con los portugueses y aunado a ello también con los criptojudíos, que voy a tocar el tema en un momento. Entonces, bueno, esta es una muestra, ¿no? De antes de que fuera apresado y cómo es que habla de algunos documentos que ha entregado. En 1642, esta declaración que traigo aquí, que elegí, es una declaración del 13 de noviembre de 1645. Aquí ya pasaron 3 años de que fue encarcelado, 3 años de que está en la Inquisición. La declaración obedece a una respuesta que él emite, las respuestas a la primera publicación de las acusaciones. Es decir, lo apresan, el Santo Oficio reúne a los testigos, declaran en contra de él, y después él se niega a tener una defensa por parte del abogado del Santo Oficio y dice que él se va a defender. Y entonces el Santo Oficio le permite que haga sus defensas y él hace esta declaración. En los paréntesis tenemos que la declaración está compuesta por 16 folios. Si nos fijamos, voy a hacer grande las imágenes. Es la misma letra que la anterior, pero tiene una particularidad, es más pequeña, ¿sí? Es más pequeña, necesita escribir más. Decía yo que tiene la documentación, esta declaración tiene 16 folios, pero hay que tomar en cuenta que son folios en frente y vuelto, ¿no? Es decir, alrededor serían de 32 hojas, ¿no? O páginas, lo que nosotros contemplamos ahora como páginas, ¿no? Entonces, en estas 32 páginas, él empieza a escribir los motivos por los cuales los testigos que el Santo Oficio presenta, pues son falsos, ¿no? Empieza también a hablar sobre su familia, quiénes eran sus abuelos, quiénes eran sus padres, dónde estudió, ¿no? Por qué los testigos no pueden considerarse como, no pueden considerarse para acusarlo, ¿no? Entonces, si nos fijamos entre estas letras, entre estos documentos, esta primera declaración
tenemos algunos subrayados. Una de las características de los documentos de William es que los subrayados obedecen a dos tipos de información. O son latín, están escritos en latín citando a algún autor. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una anotación en el margen que dice Aris et Ética, ¿no? Entonces se refiere a Aristóteles, a la ética, y cita en latín al autor, ¿no? Y el otro tipo de información es cuando a él le parece que hay algo importante, ¿no? Entonces empieza a haber diferentes marcas en sus escritos para que se puedan identificar se puede identificar aquella información fundamental, ¿no? Por ejemplo, aquí en dice a lo que toca a padres y bueno, empieza a hablar sobre sus padres, ¿no? Este otro folio me pareció importante traerlo, mostrarlo, porque bueno, al igual que tiene algunos subrayados, también tiene tachaduras, ¿no? Algo que hace William en sus escritos es que, y es importante para el llenado de los espacios, algo que hace es que comienza a tachar porque está escribiendo, ¿no? En su discurso lo escribe sin una planeación, es decir, es como si no tuviera un borrador, pero aún así, ¿no? Es coherente, ¿no? Ya lo iremos viendo poco a poco. Su discurso está hilado para tener una línea temática relacionada, ya sea con, en este caso, las acusaciones que se le están haciendo, o con la defensa de algunas otras ideas. Bueno, también acá vemos, ¿no? Como sigue poniendo algunas apostillas, algunas anotaciones al margen, y bueno, esta información pues es algo que también caracteriza al autor, que además de los subrayados para el texto latino, las aclaraciones, empieza a segmentar sus escritos, ¿no? Entonces podemos ver que estos folios no solo se están llenando pues de letras o de un discurso desesperado porque lo liberen de las cárceles de la Inquisición, sino que también están proporcionando una estructuración a las ideas que tienen, ¿no? Igual acá podemos ver, acá abajo, como él firma, como don Guillermo Lombardo de Guzmán. Entonces, esta es una primera declaración. Otra segunda declaración después se presenta el 11 de febrero de 1649, 4 años después de la anterior. Tan lentos eran los procesos que se hacían, ¿no? En relación con y en específico en relación con William Lamport. Es importante aquí que antes de que yo empiece como a explicar, había mencionado anteriormente que al autor se le acusa por diversas situaciones relacionadas con la magia, con también la lectura del futuro, etcétera. Pero una de las causas principales por las cuales se presume que la Inquisición no lo soltaba, porque se supone que tenían que hacer todo un proceso para no tenerlo en la cárcel, ¿no? Y darle una sentencia de acuerdo con lo que había cometido, ¿no? Pero una de las razones por las cuales no lo sueltan es precisamente que habla de una sublevación. Plantea en ciertos documentos que se encontraron que no están en el Archivo General de la Nación, él habla de una sublevación y de una proclamación, autoproclamación de rey, pero con el consentimiento de los naturales, ¿no? O de los indígenas, a través de del voto, ¿no? De una especie de elección democrática sin contemplar a los españoles, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Esos documentos, les decía, no están en el Archivo General de la Nación, se encuentran en la Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, pero bueno, esos son como otra historia. Y bueno, es una de las razones por las cuales se hipotetiza, ¿no? Se plantea la hipótesis de que la Inquisición no quiere soltarlo. Hay algunas otras cartas que tenemos en el proceso inquisitorial que tienen
la firma del rey. En ese momento era el rey Felipe III. Y en esas cartas menciona el rey que la Inquisición tiene que soltar al autor y lo tienen que mandar a España, ¿no? Entonces también eso confirma un poco la idea de que era espía, ¿no? Era espía del rey. Sin embargo, bueno, la Inquisición dice que jamás le llegaron las cartas, que todavía lo están acusando y bueno, prueba de ello es que aquí ya habían pasado 8 años y él seguía en las cárceles secretas, ¿no? O sea, en ciertas condiciones que pues no le permitían una vida, digamos, de acuerdo con la época, ¿no? Entonces, esta segunda declaración que presento tiene 25 folios, la anterior tenía 16, esta tiene 25, pero recordemos igual, ¿no? Que son los folios, pues están escritos por el frente y el verso, y entonces serían 30 páginas, por así decirlo. Esta otra declaración igual tiene algunas características como la anterior, ¿no? Tiene igual en los márgenes, voy a acercar otra vez un poco la imagen. En los márgenes tiene anotaciones, pero en esta es en la que yo les comentaba, no sé si se alcanza a ver, bueno, son las primeras líneas. Tal vez está un poco claro. En estas primeras líneas dice, don Guillén Lombardo y no alias por otro nombre alguno, ni apellido que el dicho nombre es Guilielmus Lombardos, traducido de latín en romance, ¿no? Aquí él menciona específicamente cómo se le puede llamar. Don Guillén Lombardo, Guilielmus Lombardos, ¿no? O bueno, su nombre irlandés, William Lamport. Bueno, aquí están las aclaraciones, que es un poco lo que les comentaba hace un momento. No solamente va a haber subrayados, taches de la escritura porque hay algo en lo que se equivocó, sino que también va a haber aclaraciones, ¿no? Y las aclaraciones son un poco muestra, ¿no? La prisa en la que el autor va escribiendo, las ideas que se le van escapando. Entonces, pues hablamos de eso, ¿no? De un discurso hecho específicamente y expresamente en ese momento. Entonces, por ejemplo, por aquí podemos ver una cruz, no sé si esta crucecita que se encuentra aquí entre estos dos renglones, que indica que después, ¿no? Que después de este renglón, pues sigue esta otra información. Y bueno, igual en los otros folios se puede observar lo mismo, ¿no? Tachados, algunas anotaciones también entre líneas, ¿no? Palabras que se olvidan. Y bueno, habla de a diferencia de la primera carta, por ejemplo, habla de un llenado del espacio distinto, ¿no? En la primera carta que presenté, la letra está separada, tiene más espacio, los renglones, hay menos renglones, y en esta ya se nota un llenado del espacio distinto, ¿no? Un llenado del espacio un tanto con desesperación. ¿Por qué? Porque pues necesita hacer esta declaración. Otro documento que es fundamental para conocer al autor es este que se encuentra aquí. Se le conoce como pregón de los justos juicios de Dios o declaración de los justos juicios de Dios. Tiene fecha el documento, bueno, propiamente el documento no tiene fecha, pero ahorita explico, más o menos es del 24 de diciembre de 1650. La razón por la que este documento es fundamental dentro de los estudios del autor es porque William Lamport se escapa de las cárceles inquisitoriales, ¿no? El 25 de diciembre de 1650, junto con su compañero de celda, Diego Pinto,
hacen una huida espectacular mientras todos están celebrando, haciendo otras cosas, huyen de las cárceles de la Inquisición y lo primero que hace William Lamport es ir a pegar estos documentos a las puertas de la catedral y por las calles de Donceles y Tacuba. Los pegó en distintas iglesias y entonces la importancia también, además de como de este suceso como fabuloso, ¿no? En el que él logra escaparse, quitan las maderas de la ventana, rompen los barrotes, que ese también es un misterio, ¿no? No se sabe cómo es que rompen los barrotes, pega los pasquines y en lugar de huir, se queda en la Ciudad de México. Además, porque además de pegar estos documentos en las puertas de la catedral, va a la casa del virrey y le entrega una carta. Y en esa carta es en donde se encuentra que estos documentos se escribieron el 24 de diciembre de 1650. Entonces, en estos, específicamente en los dos que están en la orilla, que son iguales, o bueno, parecen ser iguales porque solamente se ha hecho la transcripción de uno, William menciona que quien lo ayudó a escapar fue el obispo de Chiapas, que en ese momento que había muerto unos días antes, ¿no? Entonces que llegó, que se le apareció, que abrió los barrotes y pues ellos pudieron escapar, ¿no? Entonces, bueno, voy a acercar la pantalla. Les decía, por ejemplo, tiene el nombre de Pregón de los Justos Juicios de Dios, que castigue a quien lo quitare, ¿no? Fue uno de los que pegó en la catedral. Ahora el contenido, ¿no? La importancia también de, además de como del escape, particular que se hace de las cárceles de la Inquisición, la información que contiene es fundamental porque en el manuscrito acusa a los inquisidores por cometer distintos actos contra los personajes o los judíos que estuvieron encarcelados y que fueron quemados un año antes, en 1649. Entonces, él fue testigo de todas las injusticias que el Santo Oficio cometió contra los criptojudíos, ¿no? Por eso es que también hay un conflicto de intereses. Todas estas injusticias les quitaban sus bienes, los condenaban injustamente, los quemaron, ¿no? Fue el auto de fe de 1649, fue de los más grandes, y pues aquí William declara en contra de los inquisidores. Entonces, bueno, para la Inquisición, por supuesto, el que él haya escapado y haya pegado estos pasquines, ¿no? En la catedral y por las calles de la Ciudad de México, pues fue todo un escándalo. Otro de los documentos es no tiene el título, pero también es uno de los pasquines que estuvo pegado, ¿no? Obviamente, pues en esa época no había pues fotocopiadoras, ¿no? Y lo que hizo William, pues fue escribir en distintos folios, en distintos pedazos de papel, la misma información, ¿no? Entonces, aquí también, si ustedes se fijan, pues el estado del documento es muy deteriorado. Se nota que estuvo doblado, ¿no? La forma en la que estuvo doblado, y bueno, que el Santo Oficio lo resguardó, solo lo extendió. Que está roto y este otro que estoy presentando parecen tener la misma información, y digo parecen porque, bueno, yo no he estudiado con detalle estos otros pregones. El que he estudiado es ¿no? Bueno, es el que copia del primero que presenté, que es en donde les menciono que viene todo lo del escape y las acusaciones contra el Santo Oficio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que notamos aquí? Pues una letra más apretada, por supuesto, la urgencia de que estos documentos fueran leídos por los diferentes pobladores, ¿no? De la Ciudad de México. Es una noción de que el espacio tiene que aprovecharse, ¿no? Este espacio en el que la escritura necesita tomar una forma específica para poder declarar o poder denunciar aquellas cosas que el autor requiere, ¿no? Entonces,
aquí al lado del número de folio, por ejemplo, este primer documento de la izquierda es el folio 8F, tiene 48 líneas. En el folio 9F tenemos 78 líneas. En el folio 10F tenemos 108 líneas y en el folio 17F 49 líneas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos pues es distinto. Por la forma, yo podría decir que los dos que están en medio tienen la misma información y los que están a las orillas también, ¿no? Deben variar por una u otra información que agregue o quite, pero a grandes rasgos tienen la misma. Entonces, William no logra llegar muy lejos, se esconde en la casa del sastre, en la casa de un sastre que vive por Santa María la Ribera. El 25 de diciembre lo llevan con él, lo tienen escondido 2 días, pero al final, pues el miedo entre los pobladores empieza a surgir y lo vuelven a entregar a la Inquisición, porque pues para esto la Inquisición ya había emitido diversos edictos condenando a quienes lo tuvieran escondido o a quienes hubieran leído los pregones, ¿no? Por las distintas calles de la Ciudad de México. Su compañero de celda llega un poco más lejos, llega hasta un poblado que se encuentra entre Veracruz y Puebla. Pero bueno, en algún momento también se arrepiente y lo captura nuevamente, ¿no? Entonces, esa fuga, que pudo haberle proporcionado a William la libertad, ¿no? Si hubiera huido en el momento adecuado para otros lugares, pues fue un pretexto para para que la Inquisición abriera un segundo proceso, ¿no? Además de que el que ya tenía, pues este otro proceso en el que debía investigar pues todas las cuestiones relativas a la fuga, ¿no? Entonces, uno de los estudios que se enfocan en por qué William no huyó, ¿no? Y en lugar de huir fue a pegar sus documentos y fue a entregar una carta al virrey, es de Natalia Silva Prada, y ella menciona que pues realmente esto muestra una preocupación legítima de William, ¿no? Al no huir, al no irse y preferir denunciar a los inquisidores, ¿no? Este escrito, que presento ahora, es una clave. Parece ser que está dirigido al rey porque contiene vuestra majestad, al menos las abreviaturas, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí en la diapositiva, en las últimas líneas se lee: Dios guarde a vuestra majestad como yo deseo para mí, México. Y entonces no tiene fecha, puede ser que esté escrito alrededor de 1450, pero no se sabe muy bien. Se haya copiado en otros dos documentos este mismo escrito. Y bueno, voy a hacer un acercamiento. Es de los escritos que no se ha podido determinar qué dicen. No es latín, no es griego. Yo en algún momento traté de hacer una lectura, pero solo hay algunas cosas que se pueden entender, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos en la primera línea, bueno, desde acá, ¿no? La V, que es de vuestra, y esta siguiente abreviatura, que es de majestad, rey, y luego la amenaza, ¿no? Pero hay algunas letras que sí se pueden, algunas que no. También algunos otros estudiosos del autor se han acercado, pero pues no se ha determinado propiamente qué es lo que pueda decir, ¿no? Entonces, bueno, si alguien quisiera aventurarse, les dejo el dato por si lo requiere, ¿no? Por ejemplo, acá también tenemos otra vez vuestra majestad, pero pues no hay una certeza, ¿no? De qué es lo que diga. Igual acá está firmado, don Guillén Lombardo. Y bueno, es otra de las pruebas que nos llevan a la hipótesis para sostener que era espía del rey, ¿no? Porque se sabe que los diversos reyes
de España tuvieron espías en los diversos virreinatos y que, bueno, a través de estos lograban controlar los territorios, ¿no? Entonces, había toda una clave entre el rey y los diversos espías para poder leer los documentos. Entonces, bueno. Les contaba yo que volvieron a capturar, bueno, a entregar a William, y después de que lo entregaron, William Lamport, el 6 de febrero de 1651, entrega, bueno, pide al Santo Oficio, antes de 1651, solicita al Santo Oficio una papel y permiso para poder disculparse, ¿no? ¿Y de qué se quiere disculpar? Pues de lo que publicó en el pregón y bueno, en los pasquines, ¿no? En toda por la Ciudad de México. Entonces, escribe este escrito que se llama Cristiano desagravio y retractaciones de don Guillén Lombardo. Es un escrito amplio, es un escrito que también ya tiene un estudio, digo, el tema nunca se agota, pero ya está transcrito. Tiene 37 folios, igual recordemos que pues es frente y vuelto, y entonces tenemos alrededor de 74 páginas, ¿no? También obedece a distintas disposiciones de la escritura, ¿no? Podemos ver así a simple vista que, por ejemplo, aquí la escritura está un poco, no está digamos, recta, como en línea recta, como en los otros folios, sino que está un poco inclinada. Bueno, los párrafos están inclinados. El segundo folio de la imagen del segundo folio tiene un escrito a doble columna, que es una especie de panegírico, no tiene nombre, pero bueno, a la manera del nombramiento de distintos textos que carecen de nombre, pues se le ha denominado Alcides Magno del Olimpo puro, porque es un escrito que habla y contiene muchísimas referencias mitológicas, ¿no? También ya está contemplado dentro del estudio. Igual los otros dos documentos tienen una serie de borrones, correcciones, es decir, es un escrito en el que William se disculpa, ¿sí? Pero a la vez no se disculpa. ¿Por qué? Porque hay algunos indicios que nos muestran cómo se burla de los inquisidores, porque son unos ignorantes, porque no entienden diversas temáticas que él plantea, porque les escribe en latín o porque les escribe en griego. El mismo William, bueno, hay algunas declaraciones en el proceso inquisitorial en las que se menciona que el mismo William decía que los inquisidores eran tan idiotas, ¿no? Que no entendían su latín ni entendían su griego, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es una afrenta contra la Inquisición. Y voy a acercar esta imagen específicamente. Si ustedes se fijan, bueno, más o menos se puede ver, les había comentado, ¿no? El escrito está en español, luego que está subrayado está en latín y también hay griego, ¿no? Pero el griego que tenemos aquí, o bueno, las letras griegas que tenemos aquí no son como tal griego, sino es una transliteración del latín, ¿no? Les había mencionado que el estudio ya está transcrito, está publicado. No sé si se alcanza a ver el libro. Ay, creo que no. Creo que no. Pero bueno, por ahí el libro se llama Cristiano desagravio y retractaciones de Guillén Lombardo. Y la edición la hizo Gonzalo Lizardo, ¿no? Es de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Y bueno, cuando en algún momento Gonzalo Lizardo y yo intercambiamos como impresiones del autor, lo que él estudiaba, lo que yo estudiaba, revisamos, ¿no? Que precisamente estas letras griegas pues eran la transliteración de el latín. Entonces, esto es una muestra de que William se burlaba, ¿no? Es decir, si los inquisidores tenían alguna noción del griego, iban a saber que era una transliteración, pero él sabía que no. Y entonces ponía estos como diversos juegos, ¿no? Para poder llenar espacios, pero también para poder, pues, saciar estas ansias, ¿no? Pues sí, un tanto como de venganza, de ustedes no saben lo que yo sé, ¿no? De competencia en conocimiento. Entonces, bueno, el Cristiano Desagravio es otro de los interesantísimos documentos, pero bueno, les decía yo, intercala español, intercala latín, intercala griego, ¿no? Y bueno, el documento en el que yo me he enfocado más es el Psalterio, el Regium Psalterium. Ya he hablado en algunos otros espacios. Lo que quiero resaltar ahora específicamente es que es la obra mayor, ¿no? La obra en la que podemos tener una idea de cómo es que William se concebía de algún modo dentro del espacio inquisitorial, pero también dentro de su propio espacio, ¿no? Cómo se concebía él mismo. ¿Por qué cómo se concebía él mismo? Bueno, porque al principio de la obra, pues ya algunos de ustedes saben, él se declara rey de América y emperador de los mexicanos, ¿no? Y entonces él menciona que pues todos los textos que escribe en este Salterio están inspirados por Dios y que los ángeles lo acompañan, ¿no? Una especie de revelación divina. Entonces, bueno, esta es la primera foja, pero si ustedes se fijan, dice traslado de los escritos que se hallaron en la cárcel secreta de la Inquisición de México, cuyo original está escrito en lienzo blanco, ¿no? Y entonces es una suerte también como de que tenemos nosotros porque William no tenía papel para hacer esta obra y lo que utilizó fueron sábanas, ¿no? Entonces, en sábanas escribió 918 salmos latinos, cada uno tiene una numeración, 17 himnos latinos con un título cada uno, e intercalados entre el Salmo 178 y 179, y dos escritos en español que se llaman Orden y Votos e Institución de Justicia Evangélica, que también están entre los salmos. Tiene uno cada uno su título. Como eso en relación con el contenido, en relación con la estructura, podemos decir que hay dos partes. La primera parte que contiene los salmos 1 a 99 y la segunda parte que contiene el salmo 500 al 918, ¿no? Por ahí hay algunas repeticiones de números, sobre todo, no de salmos en contenido, pero sí de números, y bueno, algunas otras cuentas, pero a grandes rasgos es lo que tenemos. Los folios de la Inquisición o el traslado que hicieron los inquisidores suman 116 folios, pero bueno, igual tomando en cuenta el frente y el vuelto o el verso, pues es lo doble, ¿no? Entonces, es una obra de una amplitud mayor y por supuesto, pues escrita en latín. Esta es una parte de la declaración de cómo se encuentra la obra, cómo los inquisidores se dan cuenta de que William ha estado escribiendo sin su permiso, ¿no? Dice, y se halló en ella un dosel de damasco negro con orla de terciopelo colgado, porque parece que en dicho lugar no se tenían las audiencias con los reos atormentados por estar dicha cárcel pared en medio de la sala de tormento, y lo mandó quitar y reconocer todo lo que había en la falda que pende de dicho dosel, y luego mandó sacar fuera de la cárcel todo lo que estaba en ella, y se fue reconociendo y se halló un lienzo de 2 varas y sesma de largo, aproximadamente 2 metros, que parece bramante fino, el cual estaba escrito la mayor parte de él, teniendo por título Salterio Regunum. Salmo.
500 y comienza el primero del renglón de la primera columna, labia mea, etcétera. Y acaba en Salmo 910 y 8, que comienza propincus mihi, el cual mandó dicho señor inquisidor se guarde en la cámara del secreto y se vaya trasladando en cuaderno aparte. Y ansí mismo se halló un pedazo de lienzo que parece gante nuevo, en pieza que medido tuvo 12 varas y cerca de 13, 1,90 centímetros más o menos, y ansí mismo se hallaron 2 sábanas nuevas, la una de cerca de 2 lienzos y medio, que tenía de ancho poco más de 2 varas y de largo poco más de 2 varas y media, es decir, alrededor de unos 60 por 2,10, ¿no? Entonces, a lo que me interesa resaltar de aquí es específicamente la longitud, o bueno, la medida de los lienzos que se encontraron, que no tenían más de 2 metros, ¿no? Y en más de 2 metros, él escribió los salmos. Pensemos que si en un folio como los que vimos anteriormente, le cabía tanta información y algunos podían tener hasta 100 líneas o más, ¿no? En una sábana con 2 metros, pues escribió 918 salmos, bueno, en varias porque se encontraron los salmos se encontraron repartidos como por toda la cárcel de la Inquisición, ¿no? Entonces, eso habla de una urgencia de escritura. Como mencioné anteriormente, aproximadamente el Regio Salterio se escribió entre 1450 y 1454, y en ese tiempo William pues ya había escapado, ya había regresado, ya tenía la certeza de que la Inquisición no lo dejaría ir. Algunos historiadores mencionan que el Salterio es un recurso de desesperación para que los inquisidores lo tomaran como un hombre puro, como un verdadero arrepentido, y lo dejaran salir de la cárcel de la Inquisición. Sin embargo, aunque pudiera parecer, ¿no?, que el autor lo escribe con miras al arrepentimiento, el Salterio no habla de un arrepentimiento hacia los inquisidores, porque incluso en algunos de los salmos los menciona como parte de la oscuridad de Satanás. Y aquí, bueno, también retomo esta información fundamental. William Lamport, como irlandés, era un católico férreo, ¿no? Es un personaje que siempre está defendiendo su catolicismo, siempre está defendiendo la iglesia, pero no a los inquisidores, ¿no? Entonces ahí hay como un juego que podemos notar en todo este discurso y que podemos ir desentrañando, ¿no? Es decir, él sí está de acuerdo con los preceptos de la iglesia, sin embargo, bueno, los inquisidores por ahí le molestan muchísimo, ¿no? Bueno, de acuerdo con los escritos. Entonces, bueno, la característica es esa, ¿no? Los textos, la obra de Lamport, la obra que ocupa mayor espacio, ¿no?, dentro de su ideario, pues no tiene un registro específico para nosotros, ¿no? Un registro de su letra, por ejemplo. Es decir, lo que nosotros tenemos, pues es la transcripción. Esto es otro de los textos que tenemos, que se halla también dentro del volumen 1497, y dice la Inquisición específicamente: y fue urdiendo William la tela de su historia con artificiosa disposición, y pretendió apoyar dicha misión de profeta y predicador y dichas revelaciones, alegando por milagros muchos casos, entre los cuales uno era que maravillosamente Dios le había proveído los materiales necesarios para escribir estos salmos, lo cual estaba convencido de falso, porque él mismo confesaba que en la cárcel donde fue puesto halló carbón de que hizo tinta, y que en otra ocasión, habiéndola pedido para escribir, pues defensas, apartóla bastante para acabar la obra, y otra vez él se valió del humo de la candela, recogido en un plato que mezclaba con miel y agua de agua de que hacía tinta, y de unas plumas de gallina que halló en dicha cárcel,
que alineaba con un pedazo de vidrio y de este modo escribió dichos libelos, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí, William menciona también en las declaraciones cómo es que él hacía su tinta, incluso no solo de estos materiales, ¿no? Sino también de materia fecal, ¿no? Entonces, ya una vez que él estaba en un estado, pues, muy penoso físicamente, eh, muy desgastado por toda esta lucha contra los inquisidores, pues, ya escribía con lo que tenía a la mano. Y bueno, aquí solo traje tres imágenes del Salterio. No, perdón, me parece sí son más. Bueno, estas son de la primera parte, los que están en doble columna. La letra, por supuesto, no es de William. Los inquisidores, los calificadores mencionan que había partes muy difíciles de copiar, que había partes en las que no se entendía. Y bueno, ellos o repusieron palabras, o tacharon las partes que no se entendían. Ahorita les muestro cómo se encuentra, ¿no? Entonces, aquí este es el primer folio, ¿no? Este es el título de la obra. Y bueno, está en esta primera parte es en donde él dice que es eh, Americae Regis et Mexicanorum Imperatoris, ¿no? Constituti, pues, ¿por quién fue constituido? Por Dios, ¿no? Y los ángeles con él. Y entonces, bueno, les decía yo, están los salmos numerados, hay algunos salmos que tienen unas manículas y claramente los inquisidores al momento de entregar las transcripciones que hicieron mencionan que las manículas están puestas en los salmos que contienen alguna herejía, ¿no? Entonces también ese tema es fundamental. Hay que estudiar las herejías de las cuales lo acusan, ¿no? Los salmos tienen diversas temáticas. Dentro de los estudios que yo realicé, analicé los primeros 15, por ejemplo, como un conjunto de salmos penitenciales, ¿no? Los que él expresa una especie de purificación para poder llegar a ser rey de México, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una de las conclusiones a las que yo pude llegar, pero bueno, hay otras más, hay otras temáticas. Este otro segundo folio lo que nos muestra pues es la disposición de los himnos. Eh, y bueno, este tercer folio igual tiene las manículas, algunos salmos las contienen y es en donde empieza el documento Orden y Votos. En este documento Orden y Votos, que se encuentra en español dentro del Salterio, William menciona que va a volverse santo y que va a seguir ciertos preceptos al día para poder ser santo y que va a hacer ayunos y la forma en la que se va a comportar, por supuesto, dentro de un ideario, una imaginación, tal vez una utopía, un espacio irreal para que pueda ser elegido rey, ¿no? Luego, en el otro documento, Institución y Justicia Evangélica, menciona cómo es que van a ser los estudios de la doctrina cristiana en su imperio, ¿no? Lo llama él Archicofradía Evangélica. Esta es la segunda parte del proceso, los que se encuentran en una columna. Si ustedes se fijan, bueno, también hay anotaciones de los inquisidores. Ahí aquí es en donde tenemos las líneas, ¿no? Por ejemplo, cuando no se entendía lo que decía el texto latino, los inquisidores pues ponían las líneas, ¿no? Y tenemos aquí incluso, ¿no? El inquisidor puso, esto está muy borrado, ¿no? Entonces ahí aclara que no hay de dónde. Y bueno, esta otra parte en la que parece los textos pues no parecen sino son una especie como de letanía, ¿no? De rezos a la manera de los diversos, bueno, del rosario de la Iglesia Católica. Y bueno, ya casi acabo, retomando el espacio utópico, retomando las ideas de Foucault, traigo dos citas en relación con lo que he expuesto. Dice Foucault en el texto que ya mencioné, las utopías son los lugares sin espacio real, son los espacios que entablan con el espacio real una relación general
de analogía directa o inversa. Se trata de la misma sociedad en su perfección máxima o la negación de la sociedad. Pero de todas suertes, las utopías son espacios que son fundamental y esencialmente irreales, ¿no? De algún modo, esto es lo que le pasa a William. Paulatinamente él se va dando cuenta de que realmente puede haber sublevaciones en Nueva España y de que él puede establecer esta diferencia en relación con los naturales, siempre se expresa de ese modo, ¿no? Las injusticias que padecen los naturales. Pero llega un momento en el que pues se puede ver en sus escritos, no diría yo una locura como muchos lo han calificado, sino pues un seguimiento a sus ideales, ¿no? Y a lo mejor incluso un reafirmar que él realmente creía eso. No hay un lugar en el que él mencione que se arrepiente, que no es verdad lo que testificó antes. Perdón, él mantiene sus ideas, su discurso, incluso en su salterio, ¿no? Y bueno, después, igual en el mismo escrito de Foucault, se habla del espejo. Entonces, esto da pie a relacionar los escritos, la escritura con un espejo, ¿no? Dice Foucault, el espejo a fin de cuentas es una utopía, pues se trata del espacio vacío del espacio. En el espejo me veo allí donde no estoy, en un espacio real que se abre virtualmente tras la superficie. Estoy allí donde no estoy, una especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme donde no está más que mi ausencia. La utopía del espejo, es decir, William está y no está en su utopía, pero también está en su espacio carcelario, pero también puede desarrollar esa utopía dentro de sus escritos, ¿no? Y es el lugar en donde se le permite desarrollar, incluso negar, ¿no? La sociedad en la que está, pero también llegar a una perfección que es la que él está postulando en su discurso. Eh, bueno, ya para casi finalizar, ya me falta poquito, dentro de las caracterizaciones que Michael Foucault propone en el texto de los espacios otros, se halla aquella en la que los espacios, además de ser heterogéneos, carecen de vacuidad, que pertenecen a un espacio interior, ¿no? Es decir, siempre se va a llenar con algo. Un espacio, cito a Foucault, un espacio poblado de calidades, un espacio tomado quizá por fantasmas, el espacio de nuestras percepciones primarias, el de nuestros sueños, el de nuestras pasiones que conservan en sí mismas calidades que se dirían intrínsecas, fin de la cita. Así pues, en este espacio académico discurrí más bien a través de los espacios interiores de la escritura lamportiana que se halla en los legajos inquisitoriales del siglo XVII, en las diminutas y densas letras castellanas, latinas, griegas, cifradas que ocupan los espacios de folios celosamente resguardados y silenciados por el Santo Oficio y que a su vez contienen los ideales, acaso utópicos, de un discurso que pensaba nuevas realidades. Ya finalmente las reflexiones pueden ser muchas, yo me quedo con dos y más que nada con una pregunta de la cual tengo algunas nociones, pero bueno, ojalá y nos sirva para poder comentar, ¿no? Primero, por más de una década el discurso lamportiano se situó en el único espacio que no le fue arrebatado, el papel y el lienzo, ¿no? Es decir, era la única manera en la que él podía establecer su propio espacio interior y el espacio que le estaba proporcionando la Inquisición, ¿no? La celda. A lo largo de sus espacios escritorios, Lamport dio cuenta de sus férreas ideas interiores, es decir, sus utopías, ¿no? Aquellas que no lograron realizarse, pero que están ahí inmersas y que nos dan cuenta de que realmente hubo un personaje en un siglo distinto al nuestro que pensaba en el otro, ¿no? Siempre resalto esta idea del pensamiento en el otro, de pensar en ese otro a partir de su distinción. Y bueno, la pregunta con la que me quedo, ¿de qué manera desde nuestros espacios académicos o sociales podemos comprender e interpretar esos espacios del discurso lamportiano y cuáles son las implicaciones que tiene en la actualidad el discurso, por supuesto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros desde nuestra posición podemos reflexionar del autor? Hay mucho que decir sobre él, hay mucho que discutir, mucho también, muchas líneas de investigación que se desprenden, muchos salmos que traducir,
cada vez que yo digo, ya no me voy a dedicar a William Lamport, surge una idea, ¿no? Acerca de algo que en algún momento vi y regreso. Entonces, no solo es un personaje distinto en su época, no solo es un personaje que tuvo un final eh, infortunio, ¿no? Porque pues finalmente fue quemado. Y acabamos de pasar la conmemoración de su quema el 19 de noviembre, ¿no? Hace 2 días, 1659. Entonces, que no solo fue quemado, que no solo fue callado y silenciado durante muchos siglos, sino que es un autor que sigue dando de qué hablar, ¿no? Sigue dando de qué hablar a través de lo que pensaba, que muchos postulan que es descabellado. Sin embargo, pues si nosotros vemos el contexto de la época y la forma en la que se movían las relaciones sociales, esos espacios, ¿no? Sociales, esos espacios políticos, pues podemos ver que no, ¿no? Que realmente sí había condiciones para que en determinado momento, si la Inquisición no lo hubiera apresado, pues William hubiera podido ser rey de México. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctora Oliva Isidro, por esta conferencia. La verdad es que hubo varios aspectos muy interesantes. Eh, Me parece que todavía tenemos unos minutos para dudas, en caso de que alguien tenga alguna. Este, la pueden escribir. Yo puedo hablar. Sí. Bueno, primero, estuvo increíble, Olivia, o sea, qué buena continuidad de la mañana ahora. La plática, la conferencia de la mañana fue espacio físico, la casa romana, como muy claro, muy material. Y ahora como que nos presentas pues un montón de acepciones del término espacio y espacio literario muy bonitas, o sea, y muy estudiadas, pero en otros aspectos, no del autor, ¿no? Nos hablas del proceso de escritura, del proceso de copiado, de reproducción, de difusión, ¿no? De criptografía, de burlas veladas. Increíble, a mí me encantó, y eso que medio ya ubico a Lamport gracias a ti, ¿verdad? Pero como dices, como que se te van ocurriendo cosas porque hay mucho de dónde. Entonces, como le urgía, entonces más apretado, un poco más al aventón, etcétera. Entonces, bueno, primero, increíble, felicidades, muchas gracias. Y tengo varias dudas. Si nadie, te planteo una y si nadie habla, podemos seguir platicando, tenemos un poquito de tiempo. Primero, porque parte de mi ignorancia al respecto, o sea, ¿cómo y por qué se mantuvieron estos textos? O sea, si lo acusaron, o sea, ¿por qué los copiaron y por qué se mantuvieron y por qué siguen existiendo en el AGN? Y dijiste que unos en el TEC de Monterrey. O sea, no veo el proceso de que haya llegado hasta nosotros. Sí, gracias. Lo que pasa es que una de las disposiciones del Santo Oficio como institución un tanto judicial, pero eclesiástica, era resguardar todos sus procesos, porque eran pruebas de. Y entonces, por ahí, a finales del siglo XVIII, ahorita no recuerdo bien el año, se hizo un índice de causas inquisitoriales y se resguardaron todos los documentos. Fue la época en la que estuvieron en boga como los archivos virreinales, ¿no? Entonces se empezaron a hacer archivos. Ese archivo inquisitorial, una vez que se dio la independencia, fue a dar al Palacio Nacional. Después de la independencia, ahí quedó muchísimo tiempo y pues ya después, en el siglo pasado, se llevó todo a Lecumberri, ¿no? Es como, sí, una historia, y es algo que creo que yo digo con todos los documentos, ¿no? Es una historia, pues, de mucha suerte, ¿no? Porque no solo el proceso, por ejemplo, o los procesos inquisitoriales
Muchos procesos inquisitoriales están resguardados en los archivos, bueno, en el AGN específicamente, sino muchos otros materiales, ¿no? Que haya pasado la independencia, la revolución, bueno, primero para la Inquisición era necesario resguardarlo y ya después poco a poco la historia los fue retomando, ¿no? Estuvieron escondidos mucho tiempo hasta que Vicente Riva Palacio a finales del siglo XIX encontró nuevamente los volúmenes inquisitoriales e hizo una novela, ¿no? Entonces también fue como un poco bueno, hay que resguardar, Riva Palacio tomó como el archivo inquisitorial como suyo, incluso le puso su nombre, ¿no? Y le llamó Ramo Riva Palacio. Y entonces también fue otra de las razones por las cuales se resguardaron, ¿no? O sea, podríamos decir que todos los procesos inquisitoriales están ahora en el AGN. Pues la mayoría sí, yo no podría decir si todos, por aquellas circunstancias históricas de deterioro, ambientales, etcétera, pero sí, bastantes, sí. Órale, qué buen acervo de investigación. Ujú. Sí, sí, hay muchísimo que hacer en Inquisición. Ujú. Bueno, si nadie más dice nada, ahorita te sigo preguntando. Es- Gracias. bueno, sí tenemos una duda en los comentarios de Zoom de Montserrat García que dice, ¿y por qué eran esos textos tan importantes como para que estuvieran tan al pendiente de lo que escribía un loco hereje? Sí, gracias, Montserrat. Sí, precisamente esa es otra de las preguntas que se plantean al momento de pensar que William era espía del rey, ¿no? Porque si ellos lo condenaban sabiendo que el rey lo había pedido a España y que se le juzgara bajo la justicia civil, el rey pues iba a ir contra la Inquisición, ¿no? Era una lucha de poderes. Nueva España era un caldo de cultivo político, ¿no? Entre la iglesia, el virrey, el rey que quería controlar las tierras desde la península ibérica. Entonces, precisamente esa pregunta, pues es la clave, es una de las claves, ¿no? Y que derriba muchas de las versiones históricas sobre el estudio de William, porque pues realmente si estaba loco, pues para qué le hacían caso, ¿no? No tenía bienes en Nueva España, no tenía posesiones, no tenía familia, bueno, tenía un hermano que estaba en Guadalajara, pero era seminarista, no recuerdo si franciscano o dominico, pero bueno, pero su hermano renegó de él y dijo que hacía mucho que no lo veía, ¿no? Entonces, no había un motivo por el cual lo tuvieran encerrado más que su influencia política, ¿no? Y que sabía mucho de los inquisidores también, ¿no? Les sabía todas las mañas. Ok. Mm, bueno, Montserrat agradeció, puso gracias. Gracias, gracias, Monserrat. Me parece que no hay más dudas, pero yo tengo una, si la doctora Belia me permite hacerla antes de continúen. Hubo un momento en el que se mencionó como el concepto de, bueno, yo diría que es un concepto, urgencia de escritura, ¿no? En primer lugar, me parece que eso se ve en las hojas o folios, en la distribución del texto, en la compactación de esto, pero también ya hacia el final lo veíamos incluso en el soporte y en la tinta. No sé bien cómo decirlo, pero digamos, cómo se relaciona esta urgencia esta urgencia por escribir con el contenido de lo escrito y además el hecho de que esto deba ser como que sea más imperante que la gente que tiene acceso al escrito lo lea. Que en este caso sería la Inquisición, ¿no? Pensaba también en las hojas estas que pegó por la Ya. ciudad, por Tacubaya y Donceles, me parece, eran las calles, ¿no? Uh-huh. Como que pareciera que cada vez hay más necesidad también de que quien sea, quien sea el receptor lo lea. Sí, claro, para que se entere de que puede haber otra realidad. Yo creo que ese es básicamente en el punto del pregón,
Por eso es son como distintos momentos, ¿no? Si estamos en el punto del Regio Salterio, pues él sabe que los únicos que van a leer el escrito son los inquisidores. Pero si estamos en el punto del pregón, ahí sí sabe que su escrito puede leerlo alguien más. Y entonces la urgencia de la escritura precisamente va por ahí, ¿no? De decir, aquí hay una realidad que no han visto y que es probable, ¿no? Dentro de estas acusaciones que se le hacen a William, se menciona que está organizándose y que incluso hay transacciones de dinero entre él y los mineros de Tasco, ¿no? Y entonces una de sus pretensiones era reunirse cuando escapó, ¿no? Y pegó el pregón y escapó, era reunirse en Veracruz con los descendientes de Yanga, aquel afrodescendiente que había hecho una revuelta unos años antes, y de ahí irse a Tasco, ¿no? Digamos, a tomar las armas y a sublevarse. Entonces, esta urgencia, pues, se relacionaba con esta fuga, ¿no? Con el afán de que no solo él tuviera la libertad, sino que se enteraran que podía haber un escenario, bueno, un espacio distinto y que supieran las personas, o bueno, los pobladores de Nueva España, la manera en la que los inquisidores actuaban, ¿no? Porque realmente lo que podemos ver también en las distintas declaraciones, no solo en las de William, es cómo las personas tienen miedo de la Inquisición, ¿no? Esa culpa, ese pecado, esa forma de vivir bajo los dogmas religiosos los lleva precisamente a tener miedo, ¿no? Y a declarar cualquier cosa que se les ponga enfrente. Entonces, precisamente esa, ¿no? Esa es la urgencia de que se enteren. Aquí a mí se me olvidó agregar un dato. Uno de los documentos de uno de los pregones de William Lamport llegó hasta el virreinato del Perú, ¿no? En algún momento buscando entre los edictos inquisitoriales, me encontré uno, ¿no? Que no solamente ordenaba que se buscaran los documentos en el virreinato de la Nueva España, sino también en Perú, porque ya se había encontrado uno, ¿no? Entonces, y alguien de Perú lo trajo a México, bueno, a la Ciudad de México para devolverlo. Entonces, es como la urgencia también de decir, los inquisidores hacen esto, pues ya no tengan miedo, ¿no? Como quitar esos velos institucionales, pero sobre todo de los inquisidores. No sé si respondí, Enrique, porque Sí, muchas gracias. no, al contrario, gracias a ti. Ah, Montserrat puso otra vez que cómo se llamaba la novela de quien encontró los textos. Sí, se llama Memorias de Pero un impostor, de Vicente Rivapalacio, Memorias de un impostor. No, a ver, no, perdón. No es Memorias de un impostor. Lo busco rapidísimo. No, creo que sí. Es Vicente Rivapalacio, finales del siglo. Es que ahorita me confundí con otro texto, pero entonces déjame ver rapidísimo. Sí, Memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México. Así sí se llama. Ujú. Sí, para no errar. No, gracias a ti, Monser. Hay pues al algo, hay parecer, algo en Facebook que dice, pero no ubico en qué momento lo escribió, Spes Morelos Sánchez. Es lo que me he preguntado de los textos de Platón, si le lanza hater a mucha gente importante en la época clásica. No lo entiendo muy bien. No sé si Tal vez por los inquisidores, ¿no? El discurso contra los inquisidores que mencioné, tal vez. Sí, que no le importa, ¿no? Ujú. En dado caso sería, por ejemplo, Aristófanes, pero no sé.
Si puedes como comentar un poco más, Spes Morelos Sánchez, para que Olivia lo responda. Ay, bueno, no, de Platón, no sé. Sé Bueno, mucho. no, bueno, para comentarlo, pues. Ah, sí, sí, sí. Oye, pero entonces si los inquisidores fueron los que los copiaron, todos estas Ujú. cosas, o sea, ¿cómo confiar que sí decía esto? O dijo lo que dice. La única prueba que tenemos, bueno, primero es que se emite un documento que para los carmelitas descalzos fueron quienes hicieron el traslado. Entonces emiten un documento solicitando la ayuda de la orden para transcribirlos. Y cuando los carmelitas entregan la transcripción, también hacen un documento en el que especifican cómo se copiaron, quiénes los copiaron, en qué textos tenían dudas, cuál es más o menos la organización que ellos tienen. Y, por ejemplo, lo de las manículas, ¿no? Dicen, pusimos una manícula en los salmos que consideramos que tienen herejía, ¿no? O que tienen contenido herético. Y entonces, es digamos, la prueba, ¿no? Que nosotros podemos tener. Y Mm, bueno, porque sí realmente hay algunos textos que hablan, de los inquisidores, no directamente, pero sí mencionan ciertos personajes, ¿no? Que se pueden identificar. Ujú. ok. Oye, ¿y dónde aparece el título de tu ponencia? O sea, en cuál de los textos? Ah, ya, déjame ver, porque ya ni me acuerdo. Ah, en el Cristiano Desagravio, ya. Ah, ok, ok. Sí, sí, en el texto que se llama Cristiano Desagravio, porque después de un discurso de 60 folios, ¿no? Recto y, bueno, verso, frente y vuelto, pues dice que disculpen la escritura, ¿no? Humildemente. Exacto. Ujú. Bueno, ya no te voy a molestar. Podría seguirle, pero No, ya. está bien, está bien. Gracias, Evelyn. No, ¿de qué? Mm, Pues no sé si alguien tenga otra duda o hay alguna otra como de Facebook o YouTube. Creo que ya no, ya hablé Ah, sí, mucho. sí, acaba de contestar. Puso, sí, ¿cómo es que llegaron hasta nuestra época esos textos? Ah, claro, claro, claro. O sea, lo que yo te estaba preguntando era como una ironía y un ejemplo. Sí, sí, Ya, sí. Ya entendí, perdón. Spes Morelos Sánchez, ya. ya, Sí. ya, gracias. Sí, pues es fortuito, ¿no? Lo que llega y lo que no llega. Ujú. Ujú. Oye, el concepto de heterotopías está increíble. Yo lo estoy viendo ahora en otro ámbito, hablando de la muerte y de las Mm, exequias y todo. ujú. Pero es como un concepto de donde hay que sacarle un montón y que queda perfecto para nuestros conversatorios, las Sí, heterotopías. exactamente, es pues sí, pensar esos espacios que no pensamos, ¿no? Regularmente y cómo nos vinculamos con ellos. Sí, como la conferencia de la doctora Mar, ¿no? Ujú, exacto, por ejemplo, la sintaxis arqueológica, que a lo Ujú. mejor Cecilia sí la ubica, yo cero, nunca la había oído, que increíble, ¿no? También. Mm. Ay, dice Montserrat, ahora quiero saber más con relación a lo funerario. No, Montserrat, o sea, estoy tomando un diplomado sobre la muerte. Es un diplomado que está en Argentina y en el seminario específico de antropología de la muerte, un hombre que tiene un montón de artículos nos habló de heterotopías, César Iván Bondar. De hecho, creo que tiene un artículo que es la heterotopía de la muerte o algo así. Muy, muy Mm, interesante. ya.
Pues bueno, si hay tiempo, yo tengo una última duda. Sí, tú dime, a ver si puedo responder. Este, en este texto que era la declaración por los motivos de la falsedad de los testigos y que no podían ser tenidos en cuenta, ¿no? Me preguntaba si eh, William Lamport, o como lo podamos llamar, tenía algún tipo de formación o si en el texto se refleja algún tipo de formación, no sé, jurídico, legal, de materia de derecho, o fue más bien como una reflexión solamente. Sí, sí tiene algún tipo de formación. Bueno, les había comentado que él estudió en el colegio para niños irlandeses de Santiago de Galicia. Después de que sale del colegio no es muy claro. Se dice que se fue al Escorial, pero no hay alguna prueba. De Santiago de Galicia sí tenemos un documento que lo menciona. De hecho, se encuentra digitalizado en la Biblioteca Digital Mexicana, pero de los otros lugares no. Sin embargo, hay algunos otros documentos, aparte de estas autodefensas que él hace, en las que se muestra su conocimiento jurídico. Habla del derecho de gentes, habla del derecho natural. Precisamente en la ponencia que di en la semana pasada en el encuentro del pensamiento nuevo hispano, hablé de un documento que está en el Tecnológico de Monterrey, en el que él propone una distribución de tierras de acuerdo con el derecho de esa época, ¿no? Y le dice al rey, es que si usted, vuestra majestad, distribuye las tierras adecuadamente, los naturales van a estar contentos y van a pagar sus diezmos, ¿no? Entonces, es como, no solamente hay que usurpar el territorio, sino también hay que retribuir lo que es de ellos, ¿no? Entonces, habla de todos estos conceptos y bueno, se puede notar que tiene una formación jurídica, ¿no? Al respecto. Y también en las declaraciones, ¿no? Cómo es que va argumentando, porque no es solamente una idea hueca que dice y está desligada de otra, ¿no? Sino que sí tiene un soporte argumentativo dentro de los escritos, ¿no? Entonces, no es muy claro en dónde adquirió esa formación jurídica, pero sí la tiene. Perfecto. Gracias. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que podríamos dar por finalizada la sesión. Sí, Sí, pues ya muchas está el gracias. formulario. Mm, Perdón, para No, decir está bien. las que quieran llenar el formulario. Ah, sí, para los asistentes está el formulario de asistencia en los comentarios de Zoom. Muchas gracias a todos los asistentes y a quienes nos ven por Facebook. A quienes nos ven por Facebook. Gracias, Witzili. Hasta mañana. Ahora no sé cómo parar esto de Facebook.